nuestro libro para terminar nuestra segunda unidad, que son los géneros literarios, ¿sí? Los géneros literarios. ¿Qué vendría a ser los géneros literarios? Los géneros literarios son la agrupación, acuérdate de esto, agrupación o clasificación de las obras literarias que existen en todo el mundo, obras literarias que existen en todo el mundo. Estas obras se agrupan o se clasifican según su característica o su estructura, ¿sí? Puedo clasificar según las características que tiene una obra y decir, esta obra corresponden a este género literario. Esta otra obra corresponden a este otro género literario. Entonces es la agrupación según ciertas características que deben cumplir cada obra o según, vamos a decirlo así, su estructura o la estructura que tienen estas obras o novelas, etc. Ya recuerden la agrupación de obras en un determinado género por su estructura o sus características. Por decir, tengo 100 perros. Ya, hay perros de color, vamos a decir, hay perros de color negro, hay perros de color blanco, hay perros de muchos colores, hay perritos con, con ojitos, vamos a decir, verdes y con ojos negros y con ojos marrones. Entonces, según algunas características que cumplen, yo los voy a agrupar en un conjunto y a los otros perros en otro conjunto, ¿sí? De esta forma se entienden los géneros literarios. Muy bien. Continuemos entonces. ¿Cuál es nuestro propósito con el tema de géneros literarios? Será conocer y analizar qué es un género. Acá una equivocación. Muy bien. ¿Qué es un género? ¿Qué es un género literario? Conocer y analizar qué es un género literario. Bueno, podemos también ponerlo como pregunta, si queremos, ¿qué es un género literario? Porque vamos a conocer y analizar el qué, ¿no? Entonces, si también queremos, le podemos poner nuestra, como pregunta, ¿qué es un género literario? ¿Sí? Muy bien, ¿cuál será el título? Los géneros literarios, o generalmente los géneros y especies literarias, ¿sí? Entonces, vamos a conocer, vamos a analizar los géneros y al mismo tiempo vamos a saber clasificar las obras en qué género corresponde. Pero también me interesa saber las especies literarias, que comúnmente hablando serían los subgéneros, ¿sí? El género es muy grande y hay algunas obras que deben estar específicamente en una especie literaria o en un subgénero, por decirlo así, pero se conoce dentro de la literatura como especie, ¿sí? Listo, muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestro libro. ¿Qué nos dice nuestro libro? Nos va a mostrar ejemplos, ¿sí? Nos va a mostrar ejemplos. Nos dice, los géneros literarios y las especies literarias. Dice, cada uno de los siguientes textos corresponden a diferentes géneros literarios. Acá tenemos 3 textos. El primero al género lírico, el segundo al género narrativo y el tercero al género dramático. Bien, te voy a explicar así de simple. Cuando hablamos de género lírico, tenemos que recordarnos del instrumento de la lira. Y la lira era un instrumento que para los griegos hace muchísimos años tenía un valor artístico, un valor espiritual, un valor melancólico, un valor sentimental. Entonces, cuando hablamos del género lírico, nos recuerda a esa melodía que podíamos escuchar a través de la lira. Por esta razón, todas aquellas obras literarias que tengan musicalidad, que tengan un sentido emotivo, pero con musicalidad, corresponden o pertenecen al género lírico. Aquí vamos a encontrar generalmente a los poemas. Muy bien, ya hemos visto un poquito, creo, de los poemas. Y si no, vamos a trabajarlo más adelante. Por otro lado, vamos a encontrar al género narrativo. Y como su nombre lo indica, el género narrativo viene de narrar o contar hechos, historias, sucesos. Tiene que tener una línea o un hilo
que conduce a un final o a un desenlace, ¿sí? Entonces nos van a narrar hechos, el género narrativo. Dentro de esta narración van a haber descripciones, van a haber diferentes personajes, van a expresar diferentes sentimientos, emociones, estados de ánimo, etcétera, ¿sí? Pero se está narrando, se está contando. Una persona lo está transmitiendo, lo está contando, ¿sí? Bien, ese sería el género narrativo, que viene de narración. Y el último, que sería el género dramático, viene de drama. Los dramas son aquellos sucesos, vamos a decirlo así, de alguna forma, quizás un poco, vamos a decirlo, extremistas. Un drama puede ser una historia que realmente llega a los sentimientos más profundos, porque puede tener un desenlace fatal, un desenlace alegre, con muerte, con sangre, de suspenso, no lo sabemos, ¿ya? Por eso es dramático. El drama generalmente tiene un desenlace como que triste o fatal, ¿no? Un desenlace muy terrible cuando hablamos de drama o dramático, ¿no? Dentro de lo dramático tenemos que considerar que aquí no hay alguien que nos cuenta la historia. Los personajes están viviendo la historia, se están comunicando mediante guiones unos con otros. Quizás es un poco más complicado para algunos entender este tipo de obras literarias, mientras que para otros quizás se les hace mucho más fácil. ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos? La primera es la oda cuarta, ¿no? Un fragmento en el género lírico. La otra es un viaje, también es un fragmento en el género narrativo. Y por último, en el dramático tenemos a Ñacatita, que es una historia que muchos conocemos, ¿no? Muy bien. De esto también tenemos bodas de sangre, generalmente los guiones que realizan para el teatro, etc. ¿Sí? Vamos a leer un poco entonces de nuestros ejemplos. Y nos dice la oda cuarta. ¿Qué nos dice? ¡Qué grande! ¡Qué estupenda maravilla! Asombroso crear. El pensamiento se abisma. Oh, elemento, oh grandeza, en que brilla sin poderse borrar. En sumo grado, la grandeza del Dios que la ha creado. El mar inmenso viene todo eterno. Ya parece, Frank, tragarse el continente, aviva su corriente, y en eterno hervidero choca, vuelve a chocar, ya sobre el mundo mayor que el primer golpe da el mundo, ¿no? ¿Se das cuenta? Tiene justamente por los signos que utiliza, la métrica que utiliza, las licencias poéticas que utiliza, tiene justamente esta inclinación a ser más cantado, más melodioso, por eso corresponde al género lírico. Por otro lado, tenemos el género narrativo y nos dice lo siguiente. Dice, marcha don Gregorio acompañando a una numerosa caterva, a la que pertenecen también con pendones y cordón, de San Francisco de Paula, las amantes hermanitas, que solo por el buen hermano pudieran hacer el honredo sacrificio de ir por la primera vez al Callao, las felices o las infelices no se quitan el pañuelo de los ojos, y lo mismo sucede al viajero, se acerca la hora del embarque y se agravan los soponcios. De Felipe Pardo y Aliaga. No se nota muy bien, pero nosotros lo tenemos de forma más clara en nuestro libro. Bien, la siguiente es del género dramático, que prácticamente nos dice que estas tienen que ser de tipo diálogo de los personajes. Y esta es Ñacatita. ¿Qué nos dice? Tenemos a dos personajes que es Juliana y Rufina. Juliana dice, mamita, ¿usted me llamó? Rufina le responde, ¿tanto te demoras en bajar? Te llamé porque el señor ha preguntado por ti. Juliana le dice, ¿por mí?
Rufina: ¿qué contestación es esa? Por ti. ¿Por quién ha de ser? Juliana: ay, como nadie me avisó. Rufina: Jesús, nunca. Has de ser grande. No sé cómo. No te doy un pellizco por decir tremenda tontería. Juliana: por Dios, mamá. Rufina: mamá, sin vergüenza. ¿Te das cuenta la diferencia que le vamos a dar cuando corresponden a distintos géneros literarios? Tenemos tres. Recuerda, el lírico, que recuerda que es enmarcado o dirigido hacia los cánticos, los poemas melodiosos, y viene de la lira. El narrativo, que es de las narraciones o los cuentos, ¿no? Sobre todo las narraciones o hechos contados. Y el género dramático, que es justamente la expresión dialogada de los personajes. Muy bien, vamos a ver aquí. Nos dice nuestro libro que el género lírico dice: Mariano Melgar expresa sus sentimientos ante un impotente paisaje creado por Dios. El poema que acabamos de leer justamente refleja los sentimientos, como hemos dicho, de una forma melodiosa de la creación o lo creado por Dios y vamos a decir, la impotencia que siente el hombre, ¿no? Por otro lado tenemos el género narrativo. El género narrativo nos habla, en este caso, de Felipe Pardo y Aliaga. ¿Qué dice este autor? Describe una situación, ¿no? De un viajero, ¿no? Que estaba justamente viajando sin expresar sentimientos. Acá no expresa sentimientos, solamente describe la situación. Pero en marcha don Gregorio acompañado de una numerosa caterva, o sea, de un grupo de personas, a la que pertenece también con perdones y cordón, claro, o sea que también son feligreses o son sacerdotes o son del clero, porque te está hablando de que tienen cordón y pendones, o sea, el traje típico quizás de aquellos que profesan la religión católica, etc. Entonces nos va describiendo una situación. Muy bien, y finalmente el de Ñacatita nos dice de Manuel Ascenso Segura, que permite que sean los personajes que describan los hechos, que hablen, que interactúen en un escenario donde suceden diferentes acontecimientos. Muy bien. Veamos ahora los géneros literarios y algunas de las especies literarias que nos competen entender y trabajar a partir de hoy. Nos dice que tenemos el género lírico, ya lo hemos visto, el género narrativo también. Vamos a encontrar también al género épico, ya hemos visto al dramático, muy bien, y al didáctico, muy bien. Bien, ya hemos entendido tres, nos falta quizás estudiar o comprender un poquito mejor dos géneros, ¿sí? Bien, el lírico dice que se expresan los sentimientos a través del verso principalmente, o sobre todo los poemas, aunque también dice que puede aparecer en poemas escritos en prosa, lo que nos nace del corazón con alguna musicalidad, pero sin respetar las reglas de métrica, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían las especies dentro del género lírico? Tenemos la égloga, la elegía, el himno, la oda y la sátira. Todos estos, la égloga, la elegía, el himno, la oda y la sátira, quizás no los conocemos a la perfección, pero cada uno tiene una característica que son poemas que nos cuentan algo, que transmiten sentimientos, ¿no? Pero quizás uno es, por ejemplo, solamente de tristeza, o la elegía solamente de alegría. El himno es de una alegría o conmemoración a algún hecho importante, ¿no? Y la sátira de la burla de alguien. Entonces te das cuenta, uno va al lado triste, la elegía al lado, digamos, alegre, el himno alguna canción solemne, la sátira a una canción o a un poema para burlarse con mucha gracia, ¿sí? Muy bien, luego tenemos el narrativo. Dice que presenta una realidad tanto ficticia como real. Podemos contar hechos reales o ficticios o imaginarios. ¿Cuáles son sus especies? La novela. Muy bien, la novela que nos van a contar generalmente puede ser hechos reales, acontecimientos reales o puede ser imaginarios, pero estos son más extensos. Generalmente hemos leído varias novelas de grandes autores como Mario Vargas Llosa,
o por ejemplo Abraham Valdelomar, también hemos leído de, del colombiano de Crónicas de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez, etcétera, ¿no? Estas son en su mayoría extensas, que cuentan, vamos a decir, hechos, sucesos de varios personajes que van a llegar a un sinfín de situaciones para un desenlace único, una novela, ¿sí? Luego tenemos los cuentos que son de estructura un poco más reducida, que nos habla de uno, dos o tres personajes, y quizás el lenguaje es más sencillo, ¿no? La novela corta es igual que la novela, pero en contenido reducido. La leyenda que cuenta sucesos, hechos fantásticos y la fábula que cuenta o quizás nos van a narrar hechos de las creaciones de seres o paisajes o cerros, lo que existe en nuestro alrededor, ¿no? La creación de o la existencia de algo, las fábulas. Muy bien, entonces estas serían las especies del género narrativo. Luego tenemos el género épico. Su mismo nombre lo dice, el género épico nos van a contar acerca de las hazañas, de hechos de la antigüedad, hechos trascendentales por héroes humanos o héroes semidioses, ¿no? Son poemas que cuentan hazañas históricas de héroes. Claro, muy bien. ¿Cuáles son los subgéneros o las especies que encontramos en el género épico? Tenemos la epopeya, que son prácticamente hazañas en batallas, ¿no? El poema épico, que estas son tipo lírica, cantado, pero cuentan las hazañas de algún héroe humano, ¿no? Cantar de gesta también de héroes humanos, los romances de héroes también que han luchado por proteger un país, el honor, etcétera, y la epístola, que son un poco más tristes, podría ser, ¿sí? Muy bien. Entonces, de esta forma podemos encontrar el género épico que generalmente narra las hazañas. Luego tenemos el género dramático, que ya lo hemos visto, que se usa en el teatro por guiones teatrales, por medio de un diálogo y con los personajes que interactúan. Tenemos los dramáticos mayores y los dramáticos menores. En los mayores encontramos la tragedia, el drama y la comedia. Tragedia, trágico, triste, desenlace fatal. Por ejemplo, Romeo y Julieta. Drama, una mezcla de la tragedia y quizás sucesos normales, ¿no? El drama incluso puede combinarse con un poco de comedia, puede terminar en quizás en un final inesperado, dramático, puede ser triste o puede ser un final casual, normal. La comedia, generalmente estos subgéneros o especies de la comedia son para hacer reír, son de tipo burlesco, ¿no? Pintoresco, con mucha gracia en los personajes, ¿sí? Y los menores tenemos el sainete, el paso y el entremés. Muy bien. A ver, también tenemos el género didáctico, que tiene por objetivo enseñar o adoctrinar. El didáctico nos enseña algo, es como la educación. Tenemos los ensayos, el tratado, la oratoria y el diálogo, ¿sí? No mucho utilizamos el didáctico, generalmente lo utilizan los maestros o los profesores, como por ejemplo cuando realizamos un ensayo con los estudiantes para poder justamente adoctrinar, inculcar algún valor, una norma social muy importante, igual que la oratoria, expresar o hablar acerca de un valor, igual que el diálogo, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a estudiar un poco mejor lo que son las especies literarias. ¿Qué son? Vamos a estudiar algunas de las especies literarias de los géneros que hemos mencionado. Vamos al género lírico. Tenemos la canción. Una canción es un poema rítmico de un tema amoroso, como las canciones que generalmente escuchamos en las radios, por ejemplo. Algo así, ¿no? Pero en esta época, como pertenece al género lírico, tiene que ser como un poema tipo cantado que demuestre sentimientos de sentido amoroso. La elegía son poemas que prácticamente están dedicados al fallecimiento o la muerte de un ser querido, ¿sí? La elegía, la oda. La oda es otro tipo de poema que trata sobre todo de tema serio y elevado. Por ejemplo, Pablo Neruda con la oda al libro. Claro, un tema serio, ¿no? Hablar o describir o hacer mención
de un poema no de la naturaleza, no quizás de los pajaritos, de las flores, no, de un tema serio como puede ser un libro, como puede ser quizás un valor, como puede ser quizás el mundo, la importancia de no contaminar, etcétera. La sátira hemos dicho que ya era un poquito más graciosa, con un punto burlesco, ¿no? Sobre todo se utiliza para ridiculizar a algún personaje público o a un personaje importante en la sociedad. Recuerda, esto es como a los cómics, cuando dibujan a Alan García tipo caricatura, con la nariz enorme, la cabeza enorme y el cuerpo pequeño. Es más o menos así la sátira, para burlarse, para ridiculizar a estas personas, etcétera. Luego tenemos la égloga. La égloga es un poema extenso con temas hacia la naturaleza o al ambiente. La égloga nos habla acerca de estos poemas, quizás pueden ser tristes, pueden ser alegres, acerca de la naturaleza, de las plantas, de la belleza, de todo lo natural que nos brinda el universo o el mundo, ¿no? Pero estos son extensos, son bastante largos. Luego tenemos el género narrativo. Tenemos el cuento, que son las narraciones breves, con pocos personajes, como lo hemos mencionado. El épico, que relatan las hazañas de héroes con el propósito de glorificar, de decir que él fue un héroe nacional, un héroe mundial. Y luego tenemos el cantar de gesta, que son poemas, pero igual tipo épicos, pero cantados, ya no son solo contados, sino son cantados, que también habla de un héroe humano que lucha por su honor, que lucha por su valentía, así como el poema del mío Cid. Luego tenemos el romance, que son poemas épicos líricos, nuevamente, pero que narran hazañas o hechos de armas, ¿sí? De batallas, tremendas batallas, tipo ver por ejemplo, Esparta, ¿no? Esparta, que es luchar, pero al mismo tiempo estas hazañas, el valor que se dan, justamente la parte emotiva que transmiten, ¿no? Pero cuentan. Listo. Luego tenemos el género dramático. ¿Sí? Luego tenemos el género dramático. Luego tenemos el género dramático. ¿Qué nos dice el género dramático? Tenemos las especies de la comedia, el drama y la tragedia. La comedia justamente son divertidos, amables, graciosos. El drama son personajes que luchan contra la adversidad, que les toca luchar con un destino fatal, una causa fatal, que no se sabe si va a terminar en algo positivo, una tragedia, o algo, disculpen, o algo negativo, una tragedia, o algo positivo, quizás incluso una comedia, no se sabe. Puede ser la mezcla de ambos por eso. Y la tragedia finalmente son hechos y sucesos trágicos que le pasan a cualquier persona, personas importantes como reyes, virreyes, héroes, que al final son víctimas de pasiones amorosas, de hechos amorosos, de cualquier tipo de suceso, pero que al final terminan en muerte, por eso son tragedias. ¿Sí? Muy bien. De esta forma podemos luego revisar nuestro libro de comunicación, ¿sí? Que corresponde al libro de actividades, y aquí justamente nos está mostrando, sí, sí podemos ver los cuadritos, acá, nos dice en la página 45 acerca de los géneros literarios y qué cosa tenemos que hacer. Nos dice que vamos a escribir el género literario al que pertenece cada uno de los textos de estos cuadritos, ¿no? ¿Qué género literario? ¿Será el género lírico? De repente tiene musicalidad, algunas partes de poemas, o nos estará contando algo, será narrativo, será quizás dramático, ¿no? Será dramático, que tiene justamente esta idea de que están conversando los personajes. Entonces yo tengo que seleccionar y anotar. Luego me dice que escriba la respuesta correcta de cada una de los conceptos que estamos estudiando en nuestro libro, ¿sí? Para que se te haga fácil. Luego de eso dice que en la pregunta 3 nos dice, indica cuál de los siguientes subgéneros pertenecen al género dramático. Sí, acá tenemos la pregunta 3, hay varios cuadritos, tengo que subrayar o marcar o encerrar en un círculo cuáles son los subgéneros del género dramático. ¿Dónde lo tengo? Mira, aquí lo tengo, dramático, y los subgéneros son 3, entonces tengo que encerrarlos, ¿sí? En la pregunta 4 me piden completar el crucigrama. Tengo que completar según las preguntas. Poema rítmico de un tema amoroso. ¿Cuál era un poema rítmico de un tema amoroso?
rítmico, un poema, ¿cuál era? Claro, la canción, aquí tenemos. Entonces completo en el número 1, de mi crucigrama, la canción. Y de esta forma voy desarrollando las actividades del libro de justamente actividades. Bien, vamos a pasar al siguiente tema, que corresponde a lo que es el tema y los subtemas, ¿sí? El tema y los subtemas. Este es un tema corto, un tema breve, sumamente interesante. ¿Qué cosa es un tema y qué cosa es un subtema? Todo lo que nosotros leemos o analizamos, cualquier tipo de texto, no solo literarios, vamos a irnos de lo literario a lo no literario. Los textos informativos, los textos descriptivos, los textos, no literario, los textos periodísticos, los textos, ¿qué más? Los textos instructivos, los textos argumentativos, etcétera, que no son literarios, como lo que hemos visto hace un rato. Estos textos yo puedo desgregarlos o sacarle un tema y un subtema. Claro que también puedo analizar los textos literarios, pero vamos a ir por los textos no literarios, ¿sí? Entonces me dice que un tema va a ser de lo que se habla en este texto y un subtema son los puntos secundarios que se hablan en el texto, pero a partir de ellos puede salir más textos, ¿sí? Bien, por ejemplo, supongamos, nosotros estamos leyendo acerca del COVID, ¿sí? Un texto acerca del COVID y nos empieza a decir que el COVID es una enfermedad que ha nacido en Wuhan, ya vamos a decir en Asia, y que esto se ha ido desarrollando, esta enfermedad, desde inicios o fines del año 2019 y poco a poco se ha expandido en el mundo. Luego eso puede decir toda esa información en 1 o 2 párrafos. Y luego mira que me está hablando del COVID, me menciona, hace algunos años también hubo otras pandemias muy importantes, como digamos la viruela, como quizás la gripe porcina o la gripe H1N1. Entonces empieza a mencionarme en otros párrafos acerca de las pandemias del mundo. Y luego en otros párrafos me dicen acerca de la cantidad de muertes o personas de baja economía que les ha afectado y que han muerto, ¿sí? ¿Te das cuenta? El tema en general son las enfermedades virales o el COVID-19, pero los subtemas, uno puede ser las pandemias del mundo, otro subtema que he hablado, las muertes, otro la pobreza y la riqueza. ¿Te das cuenta? Entonces, dentro de un texto hay un tema general del cual todo el texto está hablando, pero puedo encontrar subtemas que son como pequeños temas de los cuales después yo puedo seguir hablando. Si hablo de otras pandemias, entonces yo puedo estudiar esas otras pandemias. Y de ese texto del COVID ya me he ido a otros textos y puedo hacer o leer otros textos acerca de las otras pandemias. O puedo hablar del índice de muertes. Entonces me voy a otro texto que me va a hablar acerca de las muertes. Pero este texto está agrupando subtextos o subtemas con algunas ideas. A eso se refiere. Veamos a ver. Me dice, el tema es el asunto del texto, todo de lo que se habla el texto. Es decir, engloba o encierra todo lo expuesto en el escrito. Es lo más importante del texto. Normalmente se expresa en una oración y tiene autonomía. Muy bien. Para hallar el tema dentro del texto, se debe responder la siguiente pregunta. ¿Qué asunto trata el autor o de qué trata el texto? Y la respuesta será el tema del texto. Generalmente el tema está relacionado con el título. Ahora vamos a ver los subtemas, dice. Los subtemas o temas específicos, dice, expresan diferentes aspectos del tema, diferentes, y engloban las ideas principales y secundarias, ¿sí? Listo. Por ejemplo, tema, la célula madre o las células madres. Subtemas. Dentro de la célula madre, ¿de qué subtemas puedo hablar? Puedo hablar del funcionamiento, puedo hablar del lugar de reproducción, puedo hablar de los beneficios. Estos son los subtemas. El párrafo 1 me habla acerca del funcionamiento, el párrafo 2 me habla acerca del lugar de reproducción y el párrafo 3 y 4 acerca de los beneficios. Incluso acá puedo aumentar otro subtema. ¿Cuál? ¿Cuál crees? Digamos, consecuencias de la muerte de la célula madre. Consecuencias.
En el párrafo 5 me hablará de las consecuencias. Y así estoy formando mi texto con un tema y varios subtemas. Y en los subtemas voy a subrayar las ideas principales y las ideas secundarias. Muy bien. Ese sería entonces el tema y los subtemas. De esta forma tú vas a trabajar de igual manera tu libro de actividades, ¿sí? Vamos a irnos a la página 49, y en esta página nos van a mostrar dos textos y nos pide identificar, gracias a la técnica del subrayado, los temas y los subtemas. Muy bien, de esta forma hemos culminado nuestra sesión de aprendizaje, que hemos aprendido hoy tres cosas, tres temas importantes. Primero, muy bien, ¿qué cosa era? ¿Nos recordamos? No importa en desorden. Si quieren del final al último o del principio al final, ¿no? No, disculpen. Listo. Vamos, la primera eran las series verbales, ¿sí? ¿Te acuerdas? Las series verbales, la agrupación de estas. La segunda eran los géneros de la literatura y dentro de esto las especies literarias. Y finalmente los temas y los subtemas. Lo hemos aprendido mediante nuestro libro, mediante la diapositiva, mediante ejemplos. Y lo vamos a poner en práctica a través de nuestro libro de actividades. Y de esta forma nosotros culminamos la sesión del día de hoy. Que tengas un buen día y sigue estudiando.